En este cuarto panel del Nuevo Testamento nos confrontamos con la infancia de Jesús. Vale la pena dedicarle un ratico a este proceso de silencio. La infancia de Jesús son muchos años. Jesús en Nazaret, en silencio, creciendo como todo niño, obedeciendo, revelándose de vez en cuando, como nos lo dice Lucas en el capítulo 2, cuando Jesús va a Jerusalén y se separa del grupo y se queda en el templo, y su papá y su mamá lo buscan, y cuando lo encuentran lo regañan, y él les responde diciéndoles, anticipándose, que él tiene que estar en las cosas de su padre. Y José y María quedan desconcertados y se lo llevan a Nazaret. En este módulo 4 del Nuevo Testamento nos confrontamos un poquito con la humanidad de Jesús, que es lo más difícil de llegar a entender y sobre todo de asimilar y de vivir. Este Jesús humano, dice Lucas en el capítulo 2, versículo 52, que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, nos cuesta mucho ver a un Dios que tiene que crecer en sabiduría, es decir, en algún momento tiene que decir, yo no sé esto, yo no puedo esto, no sé cómo se hace, mamá, enséñeme, papá, indíqueme. Entonces, un Jesús que crece en ese sentido, se desarrolla como ser humano y pasa las etapas de infancia, de adolescencia, de juventud, de madurez, va madurando. Seguro que tenía sus caprichos de niño, seguro que... Es decir, Jesús era humano. Imagínense un humano, hay que leerlo en las diversas etapas que recorre un niño hasta hacerse adulto. Y era un ser que crecía en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y los hombres. Es decir, también su amor, gracia, amor gratuito, iba creciendo. Jesús no es un Dios en el sentido de que apabulle desde chiquito haciendo milagros, amando a los demás, queriendo curarlos a todos. No. Eso es un niño normal que sigue el camino normal de todo niño. Entonces, eso es lo que más cuesta entenderlo. Y por eso la Biblia nos trae como elementos de esta infancia. Nos habla en primer lugar de Jesús confrontado con el gran poder de Herodes. Herodes pudo haberlo eliminado, quiso eliminarlo, pero o la astucia de José, leída como la aparición de un ángel, o también la intervención de Dios a través de los sueños que el ser humano en ese tiempo los emplea como mediación de revelación. Cualquiera de estas cosas humanas, de estos caminos humanos, José podía sentir y prever lo que Herodes estaba fraguando, porque había aparecido la posibilidad de un niño que en el futuro iba a ser grande y que le podía discutir el poder a Herodes. Y este Herodes entonces, aquí lo presenta también la Biblia en los relatos de infancia como un rey astuto, cruel, que si recibe la visita de unos personajes importantes de Mesopotamia,
Estos personajes importantes también tienen que ser manipulados por el rey, y cuando el rey ve que se les escapan de las manos, que estos, entre comillas, reyes magos huyen por otro camino hacia su tierra, él se llena de sospechas y ordena la matanza de los niños. Esa matanza es histórica. Los biblistas dicen que no necesariamente es histórica, es un midrash, que significa actualizar un texto bíblico del Antiguo Testamento no plenamente cumplido y que se cumple en plenitud ahora en la persona de Jesús. Entonces, la Biblia va a repetir mucho este tipo de midrash, textos del Antiguo Testamento que Jesús los actualiza y los plenifica, no necesariamente históricos, pero teológicamente ciertos. En ese sentido, entonces, los apócrifos nos llenan ese espacio de curiosidad que solemos tener todos frente a un Jesús niño. La curiosidad de los apócrifos llena también de una teología de exaltación. Nos pone a un Jesús huyendo a Egipto, pero siempre miren como huyéndole también al dolor. En uno de estos cuadros de arte, Jesús va protegido por un manto con los angelitos que lo sostienen para que Jesús, el sol no lo queme. Ángeles que cantan, ángeles que le tiran flores, árboles que en su camino aparecen de repente para que José, María y Jesús se escondan de los posibles emisarios de Herodes que buscan al niño. Es decir, una huida a Egipto que no necesariamente es histórica, sino teológica, porque se cumpliría en Jesús un texto que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, para que Jesús pueda ser llamado de Egipto e incorporarse a la historia de Israel, tiene que ir a Egipto, siquiera teológicamente. En ese sentido, los apócrifos nos hablan de todas estas maravillas de Jesús. Por ejemplo, desde chiquitos nosotros hemos oído que Jesús jugaba con sus compañeros y jugaba a los pajaritos. Entonces, con los compañeros hacía palomitas de barro. Jesús las soplaba y salían volando. ¿Por qué? Porque los apócrifos quieren mantener viva la imagen divina de Jesús. Y si Jesús es divino, todo lo puede. En cambio, los pajaritos que hacían los compañeritos, ellos lo soplaban y caían como una plasta al suelo. Es decir, saber leer los apócrifos, saber tantas cosas que se dicen fantásticas de Jesús niño, que no hay que tomarlas al pie de la letra y que obedecen a un tipo de teología de la exaltación. En cambio, el texto evangélico nos centra a Jesús en esta escena de Jesús que se le pierde a su papá y a su mamá, que están allá en el rincón averiguando por él y que terminan después de 3 días de fatiga encontrándolo en el templo charlando con los doctores de la ley. Posiblemente no es difícil que sea histórico. Un niño a la edad de Jesús, 12 años, es curioso, pregunta, se atreve, tanto que siempre los padres con un niño al lado le están diciendo: no sea imprudente, no pregunte eso, lo están regañando. Es el comportamiento normal de un niño. Los evangelios lo recogen y ponen a Jesús charlando y discutiendo. No es que Jesús les esté enseñando cosas que ellos no saben, sino que Jesús tiene curiosidad de saber cosas que él todavía no sabe y se las está preguntando. Y el evangelio lo aterriza tan bellamente que pone a María y a Jesús, y de una manera particular a María, regañando al niño. Jesús, ¿cómo nos ha hecho usted esto? 3 días llevamos buscándolo y usted tan tranquilo aquí. ¿Es que usted no se da cuenta que tiene papá y mamá? Y Jesús se vuelve en ese momento hasta respondón. No acepta el regaño de María y le dice: esto ya es interpretación de los evangelios teológica. Ustedes ya saben dónde tengo que estar yo, en la casa de mi Padre.
Entonces, de ese acontecimiento que pudo haber sido histórico, cierto, el Evangelio saca una conclusión teológica. Así hay que leer los Evangelios. Como hay debajo de cualquier acontecimiento, por simple que sea, el evangelista saca conclusiones teológicas. Esas conclusiones teológicas no son históricas, sino reflexión de la comunidad después que Jesús se ha ido al cielo, después de su resurrección y su ascensión, cuando la comunidad queda confrontándose con la historia humana de Jesús, a la cual le tiene que sacar partido teológico. Eso es como un resumen de esta infancia de Jesús, leída por los evangelios y releída por nosotros a través de la fe.